Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la destacada maestra, la economista Edita Rodríguez. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias por la invitación, Federico. Aquí estamos a tu orden y te agradezco mucho que nos haya invitado por acá a este espacio. Bueno, la UAS está en el fragor de la campaña. El 15 de junio serán electas nuevas autoridades. Quisiéramos saber, conversar con usted que está imbuida en todo este tema, cómo marcha el proceso y cómo se vislumbran las elecciones de la UAS. Bueno, precisamente hoy faltan 30 días, exactamente un mes para las elecciones. Unas elecciones que desde cualquier punto de vista que las vea están decididas. Creo que en los últimos 30 años en la universidad no se ha visto nunca un proceso tan claro en términos de los resultados que todos esperamos. En el sentido de que está claro de que en este proceso venidero hay un solo ganador y es el equipo Triunfo con el maestro Editudio Beltrán a la cabeza. Pero igualmente, Federico, puedo decirte a los televidentes que en ese mismo tenor están también los candidatos de la mayor parte de esta coalición. Candidatos que en su mayoría saldrán triunfadores. Y esto tiene mucho que ver con varios aspectos. Uno de ellos es lo que ha significado y lo que ha sido el maestro Editudio Beltrán en este proceso, pero también la calidad de candidato que lleva la coalición y el nivel de trabajo que desarrollamos. Entonces entiendo que el 30, estamos a 15, en 30 días creo que no va a haber sorpresa en la UAS. ¿Qué está haciendo el proyecto que usted encabeza, que el candidato a rector es el maestro Editudio Beltrán? Actualmente, ¿cuál es la tarea proselitista interna para conquistar ese voto que se necesita? Votan los profesores. Así es. Y representación de los diferentes sectores. Así es, sí. La población votante en la UAS es cerca de 3.200 personas. Entonces, incluye una proporción, en este caso, es apenas un 2% de estudiantes, un 1% de empleados, y 3 de estudiantes, así es, un 96% de profesores, 3 de estudiantes y 1 de empleados. Creo que son 149 estudiantes, 30 empleados y cerca de 3.070 profesores. Fíjate una cosa, Federico, ¿qué estamos haciendo? Bueno, este es un proyecto que su trabajo no ha comenzado en este proceso, en este último tiempo. Hay que decir que el maestro Beltrán, que fue candidato en el proceso pasado y quedó en segundo lugar, automáticamente pasó el proceso, comenzó a trabajar. Es un hombre trabajador, es un hombre que conoce la UAS bastante bien, ya tiene prácticamente cerca de 50 años vinculado a la universidad, y entonces conoce cómo son los procesos, porque recuérdate que ha sido 2 veces decano, director de la Escuela de Física, 3 veces vicerrector, y conoce muy bien cómo son los procesos en la universidad y conoce a los docentes, y los docentes los conocen a él. Entonces, el trabajo político en la UAS es un trabajo muy diferente a lo que es, por ejemplo, la actividad política general. ¿Por qué? Porque implica un trabajo uno a uno. O sea, trabajar a los docentes, conversar, visitarlos, conocer sus inquietudes, tomar en cuenta sus observaciones, su punto de vista. O sea, estamos trabajando con una clase intelectual, que en la UAS hay una frase que más o menos, de alguna manera, ejemplifica lo que estamos hablando. En la UAS decimos el más bruto bachiller, queriendo decir que todos somos profesionales, incluyendo el empleado, y por tanto, la gente se hace su idea de cada una de las propuestas y de cada uno de los candidatos. Por tanto, eso entonces hace el trabajo un poco más arduo. No quizá más difícil, pero sí más arduo, porque implica que hay que presentarle la propuesta a los docentes, que hay que visitarlo, que hay que contactarlo, y que sobre todo tienes que hacer una propuesta coherente con la necesidad y la expectativa que tiene esa clase votante. Entonces, entiendo que el maestro Beltrán ha conectado muy bien eso, lo que es su propuesta con la expectativa y la necesidad de la universidad en este momento. Otro aspecto, Federico, que le ha favorecido al maestro es también
esta situación de la pandemia también le favoreció al maestro Beltrán, porque cuando la pandemia llega ya en el 2020 ya el maestro Beltrán había hecho parte del trabajo, ya había visitado todos los centros y ya muchos profesores también estaban comprometidos con nosotros. Entonces eso realmente para nosotros ha sido un poco más sencillo y particularmente para los que estamos en la coalición, como en mi caso, que como bien acabas de decir hace un momento, soy la candidata, más que la candidata, la próxima decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. A nosotros nos ha sido en ese sentido, mucho más fácil trabajar con esa coalición, una coalición bien organizada, una coalición de gente muy trabajadora y sobre todo muy comprometida con el equipo y con la universidad. ¿Cómo van las mediciones? ¿Tienen algún parámetro que pueda establecer un muestreo que diga por dónde va el profesorado o los votantes en este proceso? Bueno, en la UAS, Méndez, no se está discutiendo ahora quién va a ganar. Lo que se está discutiendo en este momento es con qué porcentaje va a ganar el maestro Itudio Beltrán. La discusión de quién va a dirigir la universidad a partir de julio de este año no es ya tema. El tema ya es cuál es. Particularmente las expectativas y las mediciones que tenemos es que el maestro Beltrán ronda el 60%. El 60% de voto duro y comprometido. Entonces, creo que ya es muy difícil variar esa tendencia. Primero porque en la UAS hay toda una cultura electoral. Y una de las cosas precisamente que cuando la familia universitaria toma una decisión, difícilmente cambia. Porque como te decía, es una población votante consciente, preparada, reflexiva y sabe lo que quiere, para dónde va y cómo lograrlo. Entonces, creo que la decisión de llevar al maestro Beltrán ya está tomada y no hay manera de que eso cambie. Solo Dios, soy una mujer de Dios, creyente, con temor de Dios, solamente Dios puede cambiar eso. Usted va a dirigir o procura dirigir una facultad con mucha responsabilidad en términos del manejo de los números, de las metas, los procedimientos, recomendaciones en materia económica y financiera, como es la facultad. ¿Qué reto tendría la UAS en el próximo periodo de las autoridades que se instalen en esa materia? Bueno, particularmente la facultad tiene varios retos. Tiene varios retos y te puedo decir, y escúchame que hablo en términos personal, porque aunque hablo en nombre de un proyecto, de un equipo, el cual nos sustenta, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente el reto que tenemos y sabemos cómo enfrentarlo. En el caso particular de la UAS, ya como universidad en general, tiene varios retos. Uno de ellos es enfrentar lo que es la nueva sociedad post-pandemia, en el sentido de las tendencias de la educación, los cambios. Como tú entenderás, ya hoy día la educación virtual vino para quedarse. Entonces, las modalidades ya van a ser virtuales, presenciales, híbridas, a distancia. Y eso entonces implica un cambio de paradigma a lo que han sido los últimos 2 años, que ha sido meramente virtual, incluyendo este semestre, que todavía estamos bajo esa modalidad. Porque también hay que saber que después de 2 años prácticamente ausente de las aulas, la vuelta implica todo ya un protocolo y además hacer una serie de evaluaciones de qué porcentaje o cuáles áreas, cuáles asignaturas pueden quedarse bajo la virtualidad y cuáles deben ir a la presencialidad. O sea, yo soy de la que creo que a partir del semestre que viene y particularmente del verano que comienza en junio, la Universidad Autónoma se aboca a tener 2 universidades, una virtual y una presencial. Y el rector, maestro Itudio Beltrán, tendrá ese reto. Pero tiene otro reto también. La universidad tiene obligatoriamente que evaluar lo que es su rol en la sociedad, reevaluar lo que es su rol en la sociedad y sobre todo cómo está su conexión con aquella. ¿Por qué? Porque la universidad, te voy a poner solo ejemplo, la universidad anteriormente representaba el 75% de la matrícula estudiantil universitaria. Hoy día es menos del 40%. Y eso de ver cómo ha crecido la educación universitaria de las universidades privadas, cómo ha habido esa movilidad, tiene que ser sujeto de evaluación.
tiene que ser sujeto de evaluación. ¿Por qué? Sabemos que la sociedad ha avanzado, el país en términos poblacional ha crecido, la población estudiantil también, pero son situaciones que nosotros tenemos que reflexionarlas. Y precisamente nosotros, dentro ya del trabajo del decanato, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, esas son de las cosas que también pretendemos darle frente. Pretendemos reconectar la facultad con la sociedad, pretendemos apuntalar muchas cosas positivas que la facultad en su historia ha logrado, pero pretendemos también enfrentar algunas situaciones particulares que sabemos que tenemos que trabajar, de elementos fundamentales en su funcionalidad que tienen que ser mejorados, como el aspecto del posgrado. Fíjate que el posgrado es el área que sirve de puente entre lo que es la facultad, lo que es la docencia normal y lo que es los egresados de otras universidades y de la misma universidad, que van a hacer esos programas de cuarto nivel. Entonces, necesariamente la facultad tiene que mejorar los procesos, pero también relanzar esa área. ¿Por qué? Porque tiene que cualificarlo, tiene que cambiar, evaluar si la oferta que se está haciendo actualmente hacia el público en general de posgrado es la adecuada. También tenemos que evaluar qué está pasando con algunas carreras que sencillamente están un tanto rezagadas y que han tenido una situación de muy poco avance, como el caso de turismo, la escuela de turismo, la escuela de trabajo social y una carrera que existe allá de administración pública que prácticamente se ha quedado atrás. Entonces, tenemos varias propuestas para relanzarla. También pretendemos fortalecer, no sé si tú sabes que hay 2 carreras en la facultad que solo se dan en la Universidad Autónoma, que es la carrera de estadística. La estadística es fundamental, es un eje transversal en todas las áreas de conocimiento. Todos los docentes, todos los profesionales, todos los estudiantes tienen que saber estadística. Sin embargo, la escuela de estadística de la universidad tiene una situación bastante compleja por el número de docentes. Y eso entonces está afectando a otras áreas que le sirve, ¿verdad?, la escuela. Bueno, pues nosotros tenemos varias propuestas para relanzar esa escuela, que entendemos fundamental. Incluso dentro de nuestra propuesta, en términos ya de estructural de la facultad y sobre todo de investigación, pretendemos crear o más que crear, quizá, vamos a decirlo así, porque existía en un tiempo, ¿verdad? Existía una vez el Instituto de Estadística, el Instituto de Estudios Estadísticos, para que la universidad tenga un espacio, ¿verdad?, un espacio que permita concentrar toda la información estadística de lo que es su cotidianidad, su trabajo, sus investigaciones, el trabajo en general, y que la sociedad tenga también la oportunidad de conocer qué se hace en la UAS. Pretendemos también relanzar el área de la OPLAS, Oficina de Planificación Sectorial, que como su nombre lo dice, es el área que se orienta hacia el trabajo gerencial de la facultad, que da seguimiento a lo que es la gestión, que entendemos que la función que actualmente, la forma que se está manejando necesita mejora. Entonces, como tú puedes ver, tenemos también una serie de propuestas ya para los estudiantes en lo que tiene que ver con los procesos internos, pero sobre todo fundamentado todo en los 3 ejes: la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, a eso añadimos un cuarto: la gestión. Sin una gestión eficiente, ninguna entidad de educación superior puede avanzar. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la maestra Edita Rodríguez, candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Pero también el año pasado comenzó una situación de aumento de los costos de transporte, que fue el aumento de transporte de carga. Además de los cuellos de botella, recuerda que el año pasado vimos con estupor cómo en varios puertos de Shanghái, de varios puertos de Asia, se apiñaban, por decir así, los contenedores durante semanas. Y eso implicaba, obviamente, que esos eran productos que iban a destinos diferentes. Pero
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la licenciada Edita Rodríguez, candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Mire, en este intrincado mundo de la economía nacional e internacional, acabamos de salir prácticamente de una situación incómoda que nos mantenía la pandemia. Así es. A todos los países, no solamente a la República Dominicana. Las economías estaban acogotadas y pudieron resurgir como el ave fénix. Así es. Sin embargo, a nivel internacional tenemos ahora la guerra de Ucrania, una amenaza latente a la economía porque los mercados pueden sufrir las consecuencias de esta situación que caracteriza la geopolítica actualmente. ¿Cómo impactaría ese panorama actualmente en las economías internacionales, incluyendo la República Dominicana? Bueno, Federico, no es cómo impactarían, cómo están impactando. Sí. Pero déjame hacerte una observación. Real, efectivamente, el problema de la economía mundial y particularmente la economía dominicana no se ha complicado solamente por la guerra, porque la guerra fue a final de febrero y antes de febrero ya había una situación. Recuerda que la etapa del petróleo barato ya pasó, eso es lo primero, que es el commodity principal que se comercializa a nivel internacional, porque es la fuente de energía más importante que se utiliza. Claro. O sea, ya hace tiempo que esa época en que se esperaba estabilización y baja de los precios, ya eso es muy difícil volver a verlo. Pero también el año pasado comenzó una situación de aumento de los costos de transporte, que fue el aumento de transporte de carga. Además de los cuellos de botella, recuerda que el año pasado vimos con estupor cómo en varios puertos de Shanghái, sobre todo varios puertos de Asia, se apiñaban, por decir así, los contenedores durante semanas. Y eso implicaba, obviamente, que eso eran productos que iban a destinos diferentes. Pero encima de eso, entonces comenzó a encarecerse el transporte de carga. Sobre todo, un contenedor que, por ejemplo, costaba $2,000 o $3,000, pues sencillamente ya está entre 9, 10,000 y hasta 12,000. Entonces, ya de por sí es una situación delicada. Claro, la guerra de Ucrania y Rusia lo que ha venido a poner a tapa el pomo. ¿Cómo afecta? Bueno, la verdad es que de una forma determinante, porque recuerda que estamos hablando que Ucrania se le llama el granero de Europa. Productor, ¿verdad? Exportador importante de trigo, de maíz, de soya, que son fuentes de materia prima de otros productos básicos. Entonces, economía como la nuestra, obviamente que se ve muy impactada. Hay que recordar también que la economía americana es una economía muy abierta. Y por ser muy abierta, sencillamente los impactos y los choques de la economía externa, pues sencillamente lo sienten mucho más. Afortunadamente, República Dominicana, afortunadamente hay que decirlo así, todavía es una economía que cerca del 80-85% de lo que consume lo produce internamente. Eso ha llevado a que el impacto sea menor. Pero indiscutiblemente que una guerra que se inició en febrero, que todavía no se sabe cómo va a terminar. De hecho, ayer estaba leyendo unas declaraciones del presidente de Ucrania sobre su disposición de negociar bajo ciertas condiciones. Pero leo por otra parte como un análisis muy interesante de un periodista muy conocido en Rusia decía, ¿verdad?, que ni el mismo Vladimir Putin pensaba que iba a ser tan extensa la guerra. O sea, todavía no está muy claro cómo va a terminar. Solamente sabemos cómo inició, pero no sabemos cómo va a terminar ni cuándo. Eso implica que entonces tenemos que prepararnos para saber que esto puede durar un tiempo. Y sobre todo que el aumento de los commodities internacionales, no solo del petróleo, pongo el petróleo porque es lo que más importamos, sino también de otros productos que se comercializan a nivel internacional, eso va a seguir realmente pendiendo sobre estas economías. Y sobre todo que la República Dominicana tiene necesariamente que tomar conciencia desde el Estado hasta la población de que es un proceso que no se sabe cómo terminará. Hay que decir además también, Federico, que nosotros que, como tú bien acotas al principio, salimos de un proceso de pandemia que logramos en el 2021 recuperarlo muy bien.
sobre todo por sectores como el turismo, que fue relanzado por el actual gobierno, y la entrada, el aumento de cerca de un 26% de remesa, que favoreció mucho su dinamización. Esos elementos se podrían ir al traste si sigue realmente un proceso de aumento de precio. Y obviamente que entonces hay que ver con qué armas, con qué estrategia se va a jugar a partir de ahora, porque son elementos que son factores, ¿verdad?, totalmente exógenos, que ni el gobierno ni el sector empresarial puede manejar ni dirigir, muchas veces ni influir tampoco. De forma tal que requiere que las instancias, ¿verdad?, que están llamadas a tomar medidas, sencillamente analicen cómo vamos a enfrentar y sobre todo cuáles van a ser las medidas cautelares para que estos efectos sean menores. Fíjate que lo que está pasando ahora me recuerda lo que ocurrió en el 2008. En el 2008-2007, por ahí, pero específicamente en el 2008, con la crisis del petróleo que comenzó a subir, y el 20 de julio del 2008 conocimos el tope del precio del petróleo, que fue $147. Recuerdo inclusive que el que era a la sazón presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, se adelantó a decir que el petróleo iba a llegar para diciembre de 2008 a $200. Gracias al Señor que no fue así. Pero indiscutiblemente que en ese momento, que todavía no se sabía, afortunadamente comenzó a bajar, pero no se sabía qué iba a pasar. Bueno, pues estamos en ese punto ahora mismo. No sabemos hasta cuándo va a estar la guerra. Fíjate que un país exportador de natural como Rusia, un país exportador y suplidor de granos, de varios granos a nivel internacional como Ucrania, bajando la producción sin poder exportar, pues obviamente que presiona los precios. Entonces, República Dominicana tiene que estar preparada y tener necesariamente medidas de contingencia y sobre todo preparar a la gente para que sepan lo que viene. No porque nos vaya a afectar, que nos va a afectar como quiera, pero para que el choque en la economía interna y en la economía familiar sea menor. El petróleo entonces pudiera pronosticarse que llegue a esos niveles como que usted analiza del 2008, de continuar la situación así. Mira, yo no creo que llegue a esos niveles. Creo que para mí ese fue por lo menos lo que se vislumbra. Ha sido el precio tope que no creo que llegue ahí. Pero a lo que me refiero es, no exactamente al precio, sino a lo que me refiero es que estamos en la misma situación de incertidumbre, en el sentido de que el efecto de la guerra no sabemos hasta cuándo. O sea, lo del petróleo en ese momento se sabía que era subiendo, no sabíamos hasta cuándo. Afortunadamente, a partir del 20 de julio comenzó a bajar, a tal punto que ya para diciembre del 2008 costaba menos de $100, estaba como en 98. Pero lo que me refiero es, Méndez, que no tenemos nosotros en este momento elementos de juicio para hacer pronóstico, para ser muy optimista con referencia a la guerra, porque ni en Rusia pensaban que la guerra iba a durar tanto. Entonces, son situaciones que tienen que ver con una geopolítica, con problemas geopolíticos de esas donaciones, donde nosotros tenemos muy poco, tenemos algún nivel de comprensión porque ¿verdad? Nos investigamos y conocemos lo que representa Ucrania para Rusia. Pero son situaciones que sencillamente se van a tomar el curso que esas dos naciones decidan. A lo que me refiero es que estamos en la misma situación de incertidumbre, que no sabemos hasta cuándo. Así como en el 2008, que no se sabía hasta cuándo iba a llegar el petróleo, ahora mismo no sabemos hasta cuándo los alcances de esta guerra. En términos de manejo de la materia prima, que también los países necesitan para mantener reactivado la economía y el mercado, Así. esto también pudiera tener un mayor impacto. Sí, claro. Imagínate, la soya, la fuente principal de las grasas vegetales, el maíz. O sea, sabes que a veces algo, por ejemplo, como en nuestro caso, que somos un país productor de alto, ¿verdad?, autosuficiente de lo que es pollos y huevos. Sin embargo, hay un componente importado, porque aquí la producción de maíz aquí se importa maíz precisamente porque no somos autosuficientes. Entonces eso implica que el pollo que tú te comes tiene un componente importado. Entonces, eso quiere decir que necesariamente va a impactar los precios. Y de hecho,
Fíjate cómo está el precio del pollo, cómo está que ronda los 100 pesos. Estaba en 78, 80 pesos. Entonces, algo, ¿verdad?, increíble hasta hace unos años. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y saber que hay situaciones que se escapan a las manos, ¿verdad?, de quienes nos dirigen. Pero también ahí viene lo que es la parte de la educación, de la conciencia en el consumo y sobre todo la planificación en términos familiar y personal de la gente. Porque es una de las partes que en República Dominicana nos falta, que es la educación al consumidor, de lo que debe comprar, de cómo debe comprar, pero también de cómo debe orientar su consumo en el sentido de la racionalidad, de diferenciar lo que es un gusto y lo que es una necesidad. Y también, sobre todo, de entender que que los tiempos son diferentes y cambian. Prácticamente aquí está subiendo todos los precios de todos los bienes y servicios. Entonces, es más difícil para aquellas personas que tienen un comportamiento totalmente inflexible frente a la compra, que no saben variar su consumo y que sobre todo no están educados en el término de su cultura de compra. ¿Esos resortes tienen que ver con la guerra? Sí, claro. No, claro. Pero fíjate, como te comentaba, o sea, desde antes de la guerra ya había un aumento en la carga marítima, desde antes de la guerra. Pero con la guerra realmente eso aumentó significativamente. No solamente la carga, sino también el precio de lo que trae la carga dentro. Pero desde antes, ya desde el año pasado, comenzó a aumentar los precios de los contenedores. Y obviamente que si tú traes un contenedor de maíz o de soya o para fabricar aceite, obviamente que sencillamente eso quien va a pagar es el consumidor, porque se le va a transferir ese aumento de costo al producto. Entonces, a veces vemos esas situaciones, ¿verdad?, esos conflictos muy lejos de nosotros y los vemos muy lejos por allá. Bueno, eso por la Siberia, eso no, eso nos afecta también, porque ya el mundo es uno, ¿verdad? Por eso no está de más recordar lo que se ha dicho siempre, que el mundo es una aldea global, donde cualquier situación que se da en una región, pues afecta e impacta en las demás, sobre todo en términos económicos. Ya para cerrar brevemente, quisiéramos saber cuál es la exhortación que usted tiene en su condición de candidata a decana de la UAS. Bueno, Federico, yo le exhorto a la familia de mi querida Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a que consideren nuestra propuesta. Que consideren nuestra propuesta. Me conocen y saben cómo actúo y cómo soy. Soy una persona de compromiso. Soy una persona que le he encontrado el sentido a mi vida con el servicio a los demás. Y que sobre todo entiendo que la facultad necesita un académico y una académica, pero gerente. Gerente en el sentido que se siente a dirigir, a coordinar, a organizar y a planificar. Nosotros entendemos que en la facultad se pueden lograr muchas cosas, que no todo es con recursos, mucho es con voluntad. Y nosotros tenemos esa voluntad para hacer las cosas, para hacer los cambios que se necesitan y las transformaciones. Yo pido a mi facultad un voto de confianza sobre todo porque entiendo y creo que todos estamos claros que la facultad tiene que cambiar y no puede cambiar con lo mismo. Agradecemos su amable comparecencia aquí en Esferas de Poder como una destacada y prestigiosa académica para ilustrarnos no solamente de la situación que envuelve actualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo por sus elecciones, sino también una radiografía del panorama internacional de cómo pueden marchar las economías, incluyendo la República Dominicana, y el impacto de la guerra con Ucrania. Esferas de Poder siempre será un canal abierto.
Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la maestra Edita Rodríguez, candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Proseguimos con nuestro contenido.